Muy buenos días con todos. Para mí es todo un placer estar con ustedes aquí en esta mañana y poder discutir lo mejor de lo presentado durante el DW en relación al intestino delgado en el meeting ASG7. He seleccionado 5 artículos, los cuales vamos a conversar durante esta reunión, debido a que me parece que son los que tienen mejor metodología e impacto. El primero es una comparación entre la cápsula endoscópica de emergencia y la enteroscopía asistida por balón en pacientes con sangrado oscuro manifiesto, un estudio randomizado controlado. Como sabemos, la hemorragia del intestino medio es un tema que ha avanzado mucho en los últimos años gracias a los aportes de la tecnología y que la cápsula endoscópica por mucho tiempo ha sido considerada el primer examen a realizar sin ninguna discusión. Sin embargo, esto ha cambiado mucho gracias al avance de la enteroscopía y otros métodos, ¿no? ¿Debido a qué? A que la cápsula endoscópica requiere algo de preparación, ¿no? Si hay demasiado sangrado, no vamos a poder ver. La cápsula endoscópica no puede realizar terapéutica. Y si hay un hallazgo positivo claro, vamos a tener que hacer de todas maneras enteroscopía para la toma de biopsias o diagnóstico. Entonces, el objetivo es determinar si la tasa diagnóstica de una enteroscopía de emergencia es inferior a la de una cápsula endoscópica y determinar si realizar una enteroscopía o cápsula endoscópica mejoran el pronóstico de estos pacientes. Este es un ensayo clínico controlado, realizado de un solo centro, porque es un abstract, realizado desde noviembre de 2023, donde se reclutaron 74 pacientes con melena o hematoquesis en quienes se había sometido a una endoscopía alta, una colonoscopía y una tomografía computarizada donde no se pudo encontrar lesiones sospechosas de sangrado. Todos los pacientes fueron asignados aleatoriamente a una de dos: cápsula endoscópica o enteroscopía dentro de las primeras 48 horas posteriores al último episodio. Acordémonos de este detalle porque es algo que debemos recalcar. La cápsula endoscópica o la enteroscopía deben realizarse lo más próximo al sangrado para mejorar la sensibilidad diagnóstica, algo que ya está claramente establecido desde hace mucho tiempo. El rendimiento diagnóstico se clasificó en lesión sangrante identificada, lesión sospechosa identificada, presencia de sangre sin lesión visible y ausencia de hallazgos. 37 pacientes en el grupo de enteroscopía, 37 en el grupo de cápsula, y el resultado es que la enteroscopía de urgencia mostró un rendimiento diagnóstico mayor en comparación con la cápsula endoscópica con una P significativa. Y así vemos los dos cuadros de resumen de este abstract, ¿no? La enteroscopía pudo identificar en los pacientes realizados en un 68% la lesión sangrante y una lesión altamente sospechosa en 16, mientras que la cápsula solo identificó 38% de lesiones sangrantes y sospechosas de 21, pero que necesitaron una enteroscopía posterior y no encontró lesión y que tal vez lo más importante en 41% de los casos. Durante la hospitalización, 59.5 de los pacientes del grupo de cápsula endoscópica requirió posteriormente una enteroscopía para la toma de biopsias y hemostasia. Ningún paciente del grupo de enteroscopía necesitó cápsula endoscópica. Los pacientes del grupo de enteroscopía reciben tratamiento endoscópico hemostático, 37.8 versus solamente el 8% del grupo de la cápsula. Y tal vez un detalle no menor es que el seguimiento a 3 meses no encontró una diferencia significativa en la tasa de resangrados entre ambos grupos, pero acordémonos que el grupo que tuvo cápsulas positivas terminó en enteroscopía. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que debemos individualizar, y cuando hay un sangrado claro, alto, pues deberíamos realizar primero una enteroscopía, tal vez sobre una cápsula, si el cuadro es muy de urgencia, pero necesitamos obviamente estudios de mayor impacto, pero nos da un buen paso inicial este abstract. El segundo abstract que vamos a comentar es una discusión que tenemos siempre en múltiples lugares, aquí también en Perú, que es si la enteroscopía a balón simple versus la enteroscopía a balón doble para la evaluación de intestino delgado es mejor o igual. Es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios randomizados controlados, hecho en Ohio. Como sabemos, tanto
Para evaluar el intestino delgado por enteroscopía existen múltiples métodos y los dos dispositivos más conocidos son el doble balón y el simple balón, pero muy pocos estudios comparan su real efectividad. La metodología es una revisión sistemática y metaanálisis para la evaluación de la patología y tratamiento del intestino delgado con ambos métodos. Fue una búsqueda de estudios randomizados controlados en PubMed, Embase, Cochrane hasta el 6 de noviembre del 2024. Los objetivos eran cuatro cosas, fueron los objetivos fundamentales de estudio. Primero, determinar la tasa de enteroscopía completa. Segundo, la tasa diagnóstica. Tercero, la respuesta terapéutica. Y cuarto, la tasa de eventos adversos en ambos métodos y poder hacer una comparación. Se calcularon los riesgos relativos y los intervalos de confianza para obtener una P significativa y la heterogenicidad se usó el I2 de Higgins. Entonces, aquí tenemos los Flores Plot, se llegaron a cuatro estudios randomizados controlados que abarcaron 387 pacientes fueron incluidos, ¿no? Y aquí tenemos resultados muy interesantes. Primero, en lo que se refiere a enteroscopía completa, ¿no? La enteroscopía completa, el resultado favoreció a la enteroscopía a doble balón. Pero lo cierto es que actualmente ya no es necesario muchas veces hacer enteroscopía completa porque uno suele ir con un diagnóstico dirigido, ya sea por un estudio de imágenes o por una cápsula endoscópica. Entonces, el valor de la enteroscopía completa para decir que un método es superior al otro es bastante relativo, ¿no? Ahora, si vemos las tasas diagnósticas y terapéuticas, que tal vez es el dato clínico más importante, o sea, si puedo solucionar el problema en los pacientes, vemos que son lo mismo, tanto para tasa diagnóstica como para tasa terapéutica, el valor o el rol tanto de la enteroscopía asistida por balón simple es lo mismo que la asistida, que la enteroscopía por doble balón. Y eso es algo que hemos visto en muchos casos, ¿no? Nosotros publicamos una serie de enteroscopía a balón simple en la revista peruana de gastroenterología, que es muy similar a los resultados obtenidos previamente en otro artículo donde se utilizó doble balón, ¿no? Y nosotros usamos balón simple hace mucho tiempo, con muy buenos resultados diagnósticos, terapéuticos y con mínimos efectos adversos. En la tasa de efectos adversos, igual, ¿no? No hubo una diferencia estadística significativa, son prácticamente iguales. Lo más importante, como alguna vez cuando estuve aprendiendo esto me decían, es de que la mejor enteroscopía es primero la que uno tenga disponible y segundo la que uno sepa usar bien. El siguiente estudio que vamos a evaluar es factores asociados a una cápsula de patencia incompleta en pacientes con enfermedad de Crohn posoperados. Ese es un subanálisis del estudio J-Prospect, que es un estudio prospectivo japonés sobre enfermedad inflamatoria muy interesante. La introducción es que se debe evaluar a todos los pacientes con enfermedad de Crohn luego de una resección ileocolónica, fundamentalmente para predecir recurrencias. Creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Eh, ¿Y cómo se evalúa? Primero con una ileocolonoscopía al sexto mes de la resección. Sin embargo, dada la característica de estos pacientes, se recomienda hacer cápsula endoscópica para evaluar el resto del intestino delgado de manera postquirúrgica, ¿no? Como les dije, el estudio J-Prospect habla de los factores asociados a predecir el riesgo de enfermedad de Crohn recurrente posoperatoria. En esta metodología se llegaron a juntar 108 pacientes con enfermedad de Crohn sometidos a cirugía entre agosto del 2018 y septiembre del 2022. Se les realizó evaluaciones periódicas a los 3, 6 y 18 meses posteriores a cirugía. ¿Y qué se evaluó? Se evaluó la clínica y los biomarcadores, tanto proteína C reactiva como carprotectina. Y se determinó recurrencia con biomarcadores cuando la proteína C reactiva era mayor de 0,3 y la carprotectina mayor de 240. Se realizó cápsula endoscópica al sexto mes y al mes 18 luego de la cirugía y se evaluó básicamente el score de Lewis, el score de carga inflamatoria, que es la sumatoria de los scores de Lewis por segmentos, y el score endoscópico simple revisado de enfermedad de Crohn establecido previamente,
donde se mencionaba el tamaño de la úlcera, la superficie ulcerada y el nivel de superficie endoscópica mente activa. La actividad se evaluó por dos observadores endoscopistas capacitados. La cápsula endoscópica con pérdida de patencia se terminó de la siguiente forma: cuando se hizo la prueba de patency fallida o cuando la cápsula endoscópica ya no se realizó debido a una estenosis clara. En este estudio ingresaron 48 pacientes con enfermedad de Crohn, y 12 fueron separados durante el estudio. 6 perdieron la patencia para hacer cápsula endoscópica entre, entre las dos evaluaciones, 6 a 18 meses. Y aquí tenemos tal vez lo más claro, ¿no? Este es al sexto mes de la cirugía y los podemos dividir en dos grupos, ¿no? Los que tienen un índice de actividad de Crohn menor de 5 y uno que tienen mayor a 5. Y tal vez lo más importante es que tienen valores de carproteína fecal mucho más altos, un nivel de albúmina un poquito más bajo, una proteína C un poco más alta, un valor total de score de Lewis mucho más alto y valor de carga inflamatoria de Lewis score también mucho más alto para el que tiene mayor actividad endoscópica. Y a los 18 meses comparamos lo mismo, a pesar de las terapias endoscópicas, perdón, a pesar de las terapias médicas, concluimos que el grupo que pierde la patencia es el grupo que tiene la mayor carga inflamatoria. La actividad endoscópica postoperatoria a los 6 meses predice de manera efectiva la pérdida de la permeabilidad del intestino delgado al mes 18 post cirugía. Sin embargo, no son los síntomas clínicos los que nos alertan, los biomarcadores parcialmente, eh, pero debe haber una evaluación cercana al sexto mes para predecir la alteración de la permeabilidad al mes 18. Esto resalta la importancia de la evaluación endoscópica mediante cápsula endoscópica de intestino delgado al sexto mes post cirugía. Los hallazgos de Lewis score altos obligan a una terapéutica biológica mucho mayor en estos grupos de pacientes. Este es el siguiente estudio, que es básicamente un estudio hecho en enteroscopía asistida por doble balón, donde uno utiliza un ligador multibandas para hacer autoamputación endoscópica en el manejo de poliposis del intestino delgado en Pus-Jaeger. Como todos sabemos, Pus-Jaeger es una condición autosómica genética dominante que forma pólipos amartomatosos. Esos pólipos pueden ser mayores de 1 centímetro, y ser retirados, ya sea por mucosectomía o por polipectomía, pero también se puede intentar lo que es la polipectomía por isquemia, ¿no? Y que vamos a utilizar un ligador multiuso para prehacer estas autoamputaciones. Se utilizó un Speedband Super 7 de Boston y el enteroscopio EN580 de Fuji. Se adaptó básicamente uniendo dos cables del ligador, o sea, dos ligadores. Se pudo hacer que la punta la punta donde están las ligas en el ligador pueda tener una extensión lo suficientemente larga como para adaptarse a un enteroscopio. Y luego se hizo la ligadura con enteroscopía de múltiples pólipos y se dejó que por isquemia cayera. Es un estudio simpático para evaluar pacientes con Pus-Jaeger, no reportó mayor complicación y yo creo que es un paso inicial que debemos verlo a futuro con estudios mucho más grandes para poder hacer una recomendación de esta experiencia. El último estudio o el último acto que vamos a revisar es el riesgo de perder una neoplasia del intestino delgado con una cápsula endoscópica. Un estudio retrospectivo simple realizado en Australia. Como sabemos, la cápsula endoscópica es una herramienta muy bien establecida para predecir las lesiones del intestino delgado. Yo me acuerdo cuando recién empezamos esto, se hablaba de que la cápsula endoscópica veía todo el intestino delgado y que tenía un altísimo rendimiento y una cápsula negativa era muy buena, pero eso es totalmente falso en la medida que avance el tiempo, ¿no? Tanto así que se han creado ya nuevos sistemas de cápsula que ya no solo tienen una cámara, sino ahora tienen dos cámaras o más de dos cámaras para poder perder menos
o para poder tener menos zonas ciegas o menos defectos de visualización. Y es justamente ahí donde está el problema, porque los tumores del intestino delgado usualmente son lesiones únicas y que no necesariamente se van a ver con un solo estudio de cápsula endoscópica, ¿no? Sin embargo, no existen datos sobre la tasa de no detección de lesiones tumorales por cápsula endoscópica y por lo cual este abstracto me parece muy simpático, ¿no? El objetivo es evaluar el riesgo de neoplasia del intestino delgado a los 36 meses posteriores a una cápsula endoscópica negativa para cáncer. Se realizó en un centro terciario australiano y se diseñó un sistema de análisis de causa raíz, análogo a los sistemas publicados para cánceres omitidos por otros tumores, como es el cáncer de intervalo en el cáncer al colon o el cáncer al estómago, ¿no? En material y métodos se incluyeron todos los pacientes adultos que fueron sometidos a una cápsula endoscópica entre el año 2007 y 2022. Todos los pacientes fueron sometidos o se vincularon al registro poblacional del cáncer para tener un seguimiento. Los tumores de intestino delgado diagnosticados o sospechados mediante cápsula endoscópica se definieron como cánceres detectados, mientras que aquellos diagnosticados en los 36 meses posteriores a una cápsula endoscópica negativa se consideraron como cánceres no detectados, es decir, cápsulas endoscópicas con un falso negativo, en cierta forma lo que podría llamarse pues un cáncer de intervalo, pero hablando en cápsula endoscópica, ¿no? Se calculó lo que es la tasa de pérdida y se hizo un análisis de causa raíz para cada caso de cáncer no detectado. En total, 2.502 pacientes se sometieron a 2.861 cápsulas endoscópicas durante el periodo de estudio. De estos, 25 pacientes fueron diagnosticados de una neoplasia del intestino delgado dentro de los 36 meses posteriores al procedimiento y fueron incluidos en el análisis final. Esto incluyó 22 cánceres detectados y 3 cánceres no detectados, lo que corresponde a una tasa de omisión o pérdida de cáncer del 12%, que es más o menos lo que tenemos todos en las listas, ¿no? Yo tengo en mi evaluación prospectiva de los pacientes que voy realizando de cápsula endoscópica, más o menos también la tasa de pérdida y diagnóstico por otro método es más o menos del 10 al 15%, ¿no? Y esto es más o menos claro en la mayoría de series, ¿no? La mediana de edad al momento del diagnóstico fue 65 años y 72 de los pacientes eran hombres. La anemia por deficiencia de hierro fue la indicación más frecuente para realizar la cápsula endoscópica. El ileum fue el sitio tumoral más común, siendo el tumor endocrino el tipo histológico más frecuente. Aquí podríamos debatir un poco, o sea, a mí me parece que en verdad que es más el yeyuno proximal, una zona donde se pierde mucho por la velocidad de tránsito de la cápsula luego de pasar el TRACE. Y sí, más que el tumor neuroendocrino, yo diría que lo que se pierde más o lo que se pierde más en mi serie son los tumores de His, ¿no? Pero en este aquí fue el tumor neuroendocrino y como sabemos el tumor neuroendocrino es más frecuente en el hilo, ¿no? Y el His en el ayuno. Los 3 tumores intestinales no detectados fueron 2 tumores de Hist y un adenocarcinoma. Todos en estadios, refiere, tempranos. 2 de los tumores se originaron en el duodeno y en el ayuno. Lo que más o menos hablábamos, ¿no? Las 3 cápsulas endoscópicas se habían completado con visualización adecuada y fueron informadas como normales en hallazgos patológicos del intestino delgado. Y ese es el peligro a veces de una cápsula endoscópica negativa en un paciente altamente sintomático, ¿no? Uno no debe quedarse tranquilo si la cápsula endoscópica es negativa y el paciente está muy sintomático, tiene una hemorragia o tiene una anemia muy marcada, ¿no? Debe intentar utilizar otro examen de intestino delgado o hacerle un seguimiento muy cercano, ¿no? Dos de los pacientes del estudio, dos de los casos fueron sometidos a revisiones por expertos independientes y se confirmó que no había pérdida de lesión, o sea que no había habido omisión, sino es que simplemente no se había grabado ningún tumor, ¿no? El tercer caso no pudo ser revisado eh, durante el tiempo del estudio, ¿no? Conclusiones, estamos introduciendo el concepto de medir la tasa de pérdida como un indicador de pérdida de tumores, como un indicador de calidad en el estudio de cápsula endoscópica. En esta corte en particular, la tasa de pérdida fue del 12%.
Los tres casos de cáncer no detectados probablemente fueron inevitables, se desarrollaron en el intestino delgado proximal. Como les digo, usualmente el lugar más peligroso para perder y el que se pierde en mi serie también es el intestino alto, ¿no? Entonces proponemos un análisis, en este estudio al final propone un algoritmo novedoso para el análisis de causa raíz adaptado en función a los hallazgos para tener una menor pérdida de casos, es decir, algo parecido a una cápsula, a una pérdida de tumor de intervalo en el cáncer de colon. Bueno, eso es lo que les quería presentar. Los invito a participar de la Semana Panamericana de las Enfermedades Digestivas del 28 al 31 de agosto en Lima, donde tendremos unas hermosas conferencias por múltiples ponentes nacionales e internacionales. Nos van a visitar gente de Europa, de Estados Unidos, de España, de múltiples países latinoamericanos, y todo va a ser una jornada amplia, 4 días, unos cursos para el Congreso muy interesantes, el Postgraduate y el PET Course, y espero contar con su participación y por favor síganme en redes. Gracias.